Muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado por problemas de conexión muy débil, muy inestable, todavía no se ha podido lograr subir la grabación del día de ayer hacia el canal de YouTube. En cuanto esta grabación se suba, entonces se podrá compartir. Todos sabemos las diferentes situaciones por las que se está basando por acá en relación a esto de la conexión y otras cosas más. Pero bueno, lo importante es que en algún momento será compartida. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre fragmentos del Harinamachintanam. En el día de ayer se había quedado en un texto que decía lo siguiente: entendemos pues que cantar o escuchar el nombre principal de Krishna o un nombre principal de Krishna desprovisto de namavasa, o sea, sin impureza, cantarlo o escucharlo sin aparada, o sea, sin ofensa, y cantarlo o escucharlo sin vyavadana, o sea, sin la filosofía de separación, entonces se puede decir que eso es cantar el nombre puro. En el día de ayer habíamos visto que hay tres elementos generales que impiden que el practicante pueda percibir el verdadero resultado o la verdadera potencia en el canto o la meditación o el recordar de los santos nombres del Señor. Teníamos las impurezas del corazón, teníamos las ofensas al santo nombre y teníamos el estado de separación filosófico del santo nombre, y que cada una de ellas marcaba una distancia determinada entre el practicante, o sea, su conciencia y el santo nombre. Las impurezas veíamos que si era impureza simplemente con la propia práctica del santo nombre bajo la guía de un guru, poco a poco enseguida se iban depurando. Pero cuando había un poco de también de aparada o de ofensas hacia el santo nombre, entonces ya la cuestión era un poquito más difícil de resolver, y también se resolvía, pero era más difícil. Por tanto, el practicante estaba más alejado del santo nombre puro, o sea, en su conciencia, y por tanto la percepción del poder del santo nombre iba a ser menos y a veces casi ninguna. Pero en el caso de la separación filosófica, o sea que el pensamiento de que Krishna y su nombre no es lo mismo, de que el Señor Supremo no está contenido en sus nombres, de que era imposible percibir al Señor por su nombre, etcétera, etcétera, o sea, esa falta total de fe, entonces sí imposibilitaba por completo en el practicante la posibilidad de percibir la potencia del santo nombre. Entonces, cuando se lograba la ausencia de estos tres elementos, es que se puede decir que una persona está situada de manera pura y completa en el canto y la práctica del santo nombre. Evidentemente es todo un proceso, pero es bueno saber que existen estos obstáculos porque así uno puede irlos detectando en su vida e ir trabajando en función de ellos. El texto a continuar dice lo siguiente: cualquiera que acepte y esté cantando el nombre de manera pura se le conoce como un verdadero Vaishnava o un verdadero seguidor del nombre, que puede estar que puede estar en cualquiera de las categorías descritas para los Vaishnavas, pero debe saberse que a ese tipo de persona uno le debe rendir servicio con gran alegría. O sea, cualquier persona que esté situada, que haya logrado situarse en el canto del nombre con pureza total, entonces se le considera también un Vaishnava, y se debe saber que hay mucho beneficio espiritual en servir
en dedicar cierto servicio a ese tipo de Vaishnava puro, porque a fin de cuentas es la única persona que nos puede mostrar, nos puede llevar, dirigir en el camino o en el sendero de regreso al Señor Supremo. Es importante no confundir algo que a veces se confunde, ¿verdad? Y hemos tratado de aclarar de vez en cuando sobre el término Vaishnava. No se refiere a un término cultural, o sea, no se refiere a un término de un país determinado, de una región determinada, de un vestuario determinado o de una práctica determinada, sino un término de una entidad viviente que está completamente entregada al servicio del Señor, a los pies del Señor, a una relación perfecta, pura, desinteresada, transparente, autorizada, lúcida, consciente con la suprema personalidad de Dios. Y ella está completamente refugiada. Y entonces se ha refugiado en el nombre, puesto que el nombre ha sido recomendado como representación del Señor o como práctica perfecta para esta era de Kali Yuga. Entonces esa persona refugiada totalmente en la suprema personalidad de Dios, es a lo que se le llama Vaishnava. Entonces cuando esa persona también está refugiada en el nombre del Señor, sin contaminación, sin ofensa, sin separación, sin nada, está completamente identificada con el nombre, se supone también, por lo que hemos aprendido, que está identificada también con el propio Señor, así que es un Vaishnava. Y entonces si esa persona ya está ubicada de manera completa y plena en el Señor, se supone también, así lo dice el Señor en Bhagavad Gita, esa persona conoce al Señor, comprende al Señor y sabe cómo acceder al Señor e incluso cómo apelar en nuestro nombre ante el Señor para que nos otorgue su misericordia. Por tanto, buscar el agrado y también, ¿por qué no?, la misericordia de un Vaishnava puro. Entonces ese también es el secreto de cómo es ser agradable ante los ojos o la mirada de nuestro Señor. Entonces cuando tengamos la dicha, la suerte de encontrarnos con un Vaishnava puro o un devoto del Señor puramente entregado a Él, debemos hacer todo lo posible por aprovechar ese momento, ese instante o esa relación y entonces situarnos a sus pies y con dulzura, con entrega, servir de la mejor manera posible. Debe saberse que sin el Vaishnava, sin el devoto puro, sin aquel que es sirviente entregado al Señor, no se puede llegar al Señor. Usted no puede de pronto llegar a la casa presidencial y entrar directo hasta la oficina del presidente. Están los porteros, la guardia de seguridad, el secretario, el no sé qué, y por último entonces allí está el presidente. Es así, o sea, desde el estado en que se encuentra uno, desde el estado de impureza material, no se puede directamente llegar a plenitud a la presencia de la suprema personalidad de Dios. No es porque el Señor discrimine las compañías o las presencias, sino es que nuestro propio estado no nos permite acceder a la pureza del Señor. Tenemos entonces situarnos en un estado espiritualmente completamente puro y entonces ya automáticamente usted puede acceder a la presencia del Señor. Pero hay un modo de acceder a la presencia del Señor, porque situarnos en un estado completamente puro es algo muy difícil en Kali Yuga. Entonces se necesita de quizás del favor de un representante del Señor o de alguien que le sea muy querido al Señor. Si uno logra el favor o la gracia o la misericordia o el agradarle a alguien, algún alma que es muy querida para el Señor, entonces esa alma va a asumir la responsabilidad de llevarnos al Señor. Por eso el Señor Jesús, por ejemplo, en el caso de los cristianos, explica o recomienda, ¿verdad?, llama a que se refugien en Él. Por eso dice, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. O sea, el devoto puro, el representante del Señor es el camino para llegar al Señor. No hay modo de llegar al Señor sin ese camino, sin ese puente, sin esa vía, sin esa puerta, sin ese sendero. Se necesita. Y porque por nuestros propios méritos no podemos acceder, ¿verdad? Se dice entonces que
el camino para esta época es el camino de depositar la fe completa en ese representante del Señor y en su capacidad. Debe saberse, las Escrituras explican que no hay diferencia entre el Señor y su devoto puro o aquel que se ha entregado por completo al Señor. Eso de que no hay diferencia, explicado en otras veces, significa que por el amor ellos están a un mismo nivel. O sea, en una relación estrecha y directa, pero siguen siendo independientes. Aquel sigue siendo el servidor y el otro sigue siendo el servido o el Señor Supremo. Entonces uno debe orar, ¿verdad? Debe orar. A veces uno se identifica dentro de las grandes almas, dentro de las grandes figuras de la historia, han aparecido. Y con el mensaje del Señor a veces uno se identifica más con una que con otra, o sea, no necesariamente tiene que sentir simpatía por todas, pero con esa con la que más se identifique, si es auténtica, si está demostrado realmente de que es un siervo entregado al Señor y no es un pseudo Vaishnava, no es un pseudo devoto, entonces uno debe entregarse de corazón y meditar en esa figura, meditar en esa alma, en sus pasatiempos, en su vida, su historia, su imagen, lo que sea. No importa en qué siglo haya aparecido, ni en qué milenio, ni en qué era. Entonces uno sitúa allí también refugio con la esperanza y con el pedido del corazón de que esa gran alma, en virtud de su misericordia y de la potencia que el Señor le ha dado, nos ayude a acondicionarnos para recibir la misericordia del Señor, ¿verdad? A veces, ¿verdad? A veces una persona quiere conocer a otra pero no sabe cómo o sabe o se cree no merecedora o realmente no está en las condiciones para llegar a otra persona y entonces se entera de que alguien más es muy amigo o muy cercano, o el padre o la madre, algo muy cercano, muy querido por esa persona a la que se quiere llegar, y entonces uno va y conversa con esta persona y trata de agradarle, y después le dice, mira, yo necesito ver, yo necesito conversar, yo necesito incluso si quieres que en mi nombre tú le comentes mi historia, mi solicitud a tu hijo, a tu amigo, a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? Eso lo podemos ver acá en la vida común. Entonces esta vida vamos a recordar que es un reflejo desvirtuado, pero un reflejo de la vida original espiritual. Entonces así sucede también. O sea, uno necesita utilizar a alguien. El Señor como presencia realmente estable, pura, constante, está en el mundo espiritual. El alma materialista, o sea, enredada en este mundo, está situada ahora en el mundo material. Por tanto, están en dos planos de conciencia diferentes. Entonces no hay modo de acceder. Por eso el Señor misericordiosamente filtra, o sea, del plano espiritual al plano de conciencia material, de eso hablamos ayer también, filtra oportunidades para que nosotros podamos a través de ella acceder al plano de conciencia espiritual. Y esas oportunidades son sus representantes, sus avataras, su nombre, sus diferentes enseñanzas, o sea, los Vedas. O sea, si uno no escoge o no se identifica con uno de esos representantes y no deposita en ese representante la fe y no se vuelve servidor de ese representante y no recibe la misericordia de ese representante, no puede acceder al Señor, no puede salir del sueño material. Lo dice el Señor Bhagavad Gita, capítulo 7, dice, esta energía material mía es muy difícil de vencer, pero aquel que se refugia en mis pies del otro la puede atravesar con facilidad. Entonces debemos saber que no podemos llegar de un extremo, o sea, no podemos cruzar el río, no podemos cruzar el precipicio si no hay un puente. No somos capaces de saltarlo, no hay otro medio, no tiene que haber un puente y ese puente es el devoto puro del Señor o el Señor en persona cuando Él así lo estima conveniente. Entonces tenemos que desarrollar ese pensamiento, tenemos que reflexionar porque en el mundo espiritual la entidad viviente bajo la confusión y la arrogancia del ego falso tiene la tendencia a pensar que por sus propios méritos, por sí misma, puede llegar y acceder, alcanzar el estado puro de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios. Pero debe saberse que no lo puede hacer. Incluso
el Señor explica, ¿no? Que el propio Bhagavad Gita le explica que desde el corazón, en la forma de Paramatma, Él es quien guía, quien da la inteligencia, quien orienta al ente viviente desde dentro. Pero desde fuera entonces lo hace en la forma del devoto puro o del maestro espiritual. Por eso es que se dice que el maestro auténtico es una representación del Señor Supremo y por tanto se debe respetar como si fuera el Señor Supremo. No que sea el Señor Supremo, sino como si fuera el Señor Supremo, porque es su representante y su sirviente fiel. A veces en una guerra un ejército manda un mensajero hacia el otro ejército y los códigos de guerra dicen que ese mensajero hay que respetarlo. No se le puede tomar prisionero, no se le puede torturar, no se le puede avergonzar, no se le puede matar. Si uno hace cualquiera de esas cosas, está agrediendo al otro bando, está rompiendo los códigos los códigos protocolares. Entonces es una ofensa terrible que incluso te resta todo valor, toda moral, todo respeto. Ya nadie te respeta a partir de ahí porque violaste el código fundamental. Fíjense lo importante que es el mensajero y entonces hay que ir allí. Entonces uno busca la misericordia. Y entonces el mensajero por excelencia, el puente por excelencia en Kali Yuga es el santo nombre del Señor o uno de los nombres primarios del Señor, uno de los nombres fundamentales del Señor. El Señor tiene ilimitados nombres, pero no todos son primarios. No todos los nombres del Señor conceden amor por el Señor. Las escrituras explican que los nombres primarios son aquellos nombres que están relacionados con los pasatiempos, con las actividades íntimas del Señor en su plano de conciencia original. En sánscrito se diría en Goloka. En Goloka, o el plano original de donde emana todo lo demás, incluso todos los otros planos o planetas y mundos espirituales y después los materiales. Allí el Señor está desarrollando pasatiempos o actividades constantemente y esas actividades son totalmente atractivas. Todas las actividades que el Señor desarrolla ahí son actividades de amor puro. Ahí no hay ningún otro tipo de actividad porque es el plano original. Y entonces allí el Señor se muestra como Govinda, allí el Señor se muestra como Gopala, allí el Señor se muestra como Hari, allí el Señor se muestra como Gopinath. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los habitantes de ese plano conocen al Señor como Krishna, o sea, como aquel que es el más atractivo, supremamente atractivo. Lo conocen como Govinda, o sea, como aquel que da placer pleno a nuestros sentidos. Y también Go significa vaca, o sea, las vacas, Suravis espirituales, que son manifestación de la bondad pura que existen allí. Al Señor se le conoce allí también como Gopala, o sea, como pastor divino, cuidador divino. Al Señor allí se le conoce también como Gopinath, o sea, el dueño de las gopis, aquel que se ha adueñado del corazón de las doncellas, de las almas espirituales que tienen forma femenina y que son manifestación del amor por Dios en ese plano de conciencia original. Si vemos esos nombres, Hari, o sea, aquel que tiene robado el corazón, todos esos nombres hablan de un tipo especial de relación personal amorosa con el Señor, ¿verdad? Amorosa con el Señor. Es una relación profunda. Por tanto, cuando uno se relaciona con esos nombres, medita en esos nombres, uno a su debido tiempo va también accediendo a ese sentimiento. O sea, uno va conociendo al Señor o como Gopinath, o como Hari, o como Govinda. O sea, uno va estableciendo ese tipo de experiencia con el Señor y ese tipo de experiencias todas van despertando un sentimiento amoroso. Cuando usted experimenta, por ejemplo, al Señor como Gopinath, cuando usted se experimenta poco a poco usted mismo como también una partícula del amor de Dios, y usted se experimenta como un sirviente de Dios y va experimentando al Señor como su dueño, o sea, el Señor dueño del alma que eres tú, y usted llega a sentir un deseo muy profundo por el Señor de entrega total. Entonces usted está experimentando al Señor como Gopinath,
usted lo está experimentando como Hari. Entonces usted empieza a desarrollar amor creciente por Dios. O cuando usted, por ejemplo, experimenta al Señor como Govinda. O sea, en el mundo material todo el mundo estamos haciendo diferentes actividades con una sola finalidad, la finalidad de darle satisfacción a nuestros sentidos materiales. Todo lo que hacemos es para darle satisfacción a nuestros sentidos materiales o huir del sufrimiento. O sea, comemos, bebemos, nos relacionamos, cantamos, tenemos familias, todo es para dar algún tipo de satisfacción a los sentidos materiales. Evidentemente, porque en este mundo no hay otra forma de encontrar la supuesta felicidad si no es a través de los sentidos. A través de los sentidos es que uno experimenta los sabores que nos gustan, los olores que nos gustan, tocamos las cosas que nos gustan, escuchamos aquello que nos da gran placer, ¿verdad? Saboreamos, eh, vemos los objetos que nos gustan, los colores, las formas. ¡Wow! Mira qué hermoso está aquello, qué hermoso, ¿verdad? O sea, a través de los sentidos materiales. Así que, por tanto, la entidad viviente que quiere constantemente placer, la única forma que tiene de obtenerlo es a través de esos sentidos. Por tanto, complacer sus sentidos materiales, complacer sus sentidos de percepción y de acción también, es la forma, es lo que anda buscando, es a lo que está dedicado todo entidad viviente realmente. Ahora, el nombre Govinda significa que el Señor es capaz de satisfacer por completo. Esto es importante, el Señor es absoluto, así que lo que Él hace es absoluto. Cuando usted satisface acá su necesidad de placer a través de sus sentidos materiales, vamos a ver que siente satisfacción por un instante, pero después la satisfacción se vuelve imperfecta y desaparece. O sea, no es perfecta, no puede permanecer, porque el propio objeto que satisface no es perfecto y el propio mecanismo de satisfacción tampoco es perfecto. Y ni los sentidos tampoco son perfectos. Pero el Señor es un Gopinath de manera absoluta, disculpen, Govinda de manera absoluta, o sea, Él satisface por completo los sentidos de la entidad viviente. Entonces cuando usted llega a comprender eso, cuando usted llega poco a poco a relacionarse con el Señor y usted va sintiendo que el Señor le deja una experiencia de total satisfacción, una experiencia de total agrado, de total felicidad, de total deleite, de total dulzura, de total plenitud. O sea, entonces usted está conociendo al Señor Supremo como Govinda. Usted siente que ya todos sus sentidos quedan bloqueados porque quedan inundados de la presencia del Señor. Por ejemplo, se dice que las gopis o las pastorcillas de Braya, las doncellas de Braya, no podían escuchar nada más. No escuchaban ni lo que le decían sus familiares, ni lo que le decían esto ni aquello, porque sus oídos habían sido obstruidos por el sonido de la flauta de Krishna. Ellas simplemente día y noche estaban escuchando en su cabeza el dulce sonido de la melodiosa flauta de Krishna, que se dice que encanta a todos los habitantes del plano original, móviles e inmóviles. Es lo mismo a una vaca que a una persona, que a un árbol, que a una piedra, que a la hierba, todo. Cuando Krishna suena su flauta, ese sonido encanta, deja inertes de éxtasis amoroso a toda criatura, toda entidad viviente. Y vamos a recordar que en el plano espiritual todo es entidad viviente, porque todo es consciente. Entonces cuando uno así experimenta eso, wow, la plenitud, la felicidad, entonces uno está conociendo al Señor como Govinda y entonces uno evidentemente va a enamorarse de ese rey amor por el Señor. Pero ahora, esos son los nombres primarios. O sea, un nombre primario es un nombre que esté relacionado estrechamente con las actividades o la forma en que se le conoce al Señor en el plano original, donde el Señor desarrolla constantes actividades de dulzura. No hay ni una sola actividad en el plano original que no sea una actividad de dulzura. En el plano original, la relación es constantemente dulce y todos los pasatiempos son constantemente dulces. Es un derroche de amor. Pero no vemos así en los diferentes avatares. A veces el Señor, cuando se presenta, se manifiesta en alguno de los universos materiales en alguna época,
No todos los avatares del Señor se expresan de una manera hermosa, ni bella, ni dulce, porque no todos tienen esa función. Esa función solamente la tiene el Señor Krishna, por eso se llama Krishna. El Señor, la suprema personalidad de Dios bajo la forma de Krishna, es el único que manifiesta la belleza esa, el atractivo puro, el atractivo inalcanzable. No hay otra forma del Señor que manifieste eso. Por eso es la forma superior del Señor, la última, la primera, la última y la primera. Entonces los nombres secundarios hablan de las funciones que realiza el Señor. El Señor como creador, el Señor como sustentador, el Señor como aniquilador llegado el tiempo, el Señor como superalma que está dentro de todo, el Señor como el resplandor o el Brahman impersonal, el Señor con todo, el Señor como juez, o sea, funciones. Cuando se habla de funciones, de labores, de acciones determinadas, de papeles de responsabilidad del Señor, esos son los nombres secundarios. Pero debe saberse que esos nombres secundarios no despiertan el amor por Dios. Si usted medita, si usted repite algunos de los nombres que le hacen recordar a usted una de las funciones del Señor, por ejemplo, el Señor como creador, usted llega a comprender, ¿no?, cómo es que la creación sucede, toda esa pila de cosas, pero no llega a despertar amor puro por la suprema personalidad de Dios. Llega a despertar respeto, llega a despertar una adoración reverencial, ¿no?, por aquel que es capaz de crearlo todo, pero no hay amor porque no hay intercambio de actividad dulce y amorosa. Entonces no. Por eso el devoto puro del Señor, el Vaishnava puro, se regocija, se queda, prefiere y acepta solo los nombres primarios, aquellos nombres que le hablan de alguna de las relaciones o actividades dulces que el Señor desarrolla en el plano de conciencia original o en el plano de conciencia fundamental, donde se muestra como Krishna. Y porque el Vaishnava lo que quiere es eso, el Vaishnava lo único que quiere es el éxtasis, vivir en el pleno amor puro por Dios y desde ese amor entonces en eterno servicio al Señor conforme le sea favorable, o sea, le sea agradable al Señor. Entonces por eso Krishna y por eso el nombre de Rama y por eso el nombre de Hari y esos son los nombres en el cual el Vaishnava se deleita. Vaishnava no quiere ningún otro nombre secundario y los acepta, los conoce, él quiere los nombres ahí más íntimos, los nombres más dulces del Señor. Entonces el Señor, disculpen, el texto continúa diciendo, a fin de vencer el estado de Namavasa o el estado en el cual tenemos contaminaciones en el corazón y aún así cantamos el santo nombre, dice, a fin de vencer ese estado y recibir el nombre puro, las entidades vivientes deben de dedicarse a servir a un gurú fidedigno, o sea, a un guía fidedigno, a un devoto fidedigno del Señor, con gran atención, cuidado y dedicación. De esa manera y mediante ese servicio apropiado es que los anartas o las contaminaciones irán desapareciendo y entonces el nombre puro, dotado de toda la potencia espiritual, comenzará a bailar en la lengua de ese devoto. Entonces ese devoto ya nunca más dejará la corriente del dulce néctar que emana del santo nombre. Aquí se está empezando a explicar cómo uno puede liberarse de los diferentes obstáculos y está empezando por el más pequeño, el obstáculo de contaminación o el estado de Namavasa, donde el nombre se canta todavía con impurezas que hay en el corazón. Se dice que para liberarse de ese estado es necesario refugiarse en un guía, refugiarse en un devoto del Señor fidedigno, o sea, que realmente sea un devoto real y no sea un pseudo devoto. Entonces comenzar a prestar algún tipo de servicio de forma entregada, de forma desinteresada, noble, transparente, o sea, sin dobleces.
sino de forma realmente, sin combatirlo tampoco, o sea, tampoco poniendo el argumento que si esto sí, que si aquello no, no, sino tratar de agradar desde ese punto de vista consciente de que esa persona de alguna forma u otra representa al Señor Supremo y entonces esa persona puede poco a poco también ayudarnos a establecernos en el estado de amor por Dios. Entonces se dice que si uno hace eso, entonces los anartas o contaminaciones van a ir desapareciendo y el practicante podrá ir experimentando la sensación del nombre puro, la verdadera potencia espiritual del nombre puro. Y dice que esa potencia bailará en la lengua de ese practicante. Entonces ya nunca más dejará la corriente de dulce néctar. O sea, a partir de ahí ya está sano, ya está purificado el corazón. Entonces se experimenta siempre, día y noche, una y otra vez, la dulzura del santo nombre. Entonces después dice, con gozo el nombre bailará. La Shiva, o sea, el alma, esa entidad viviente, bailará. Y el tesoro del amor por Dios también bailará. El universo entero bailará. Y Maya, la energía ilusoria, huirá. O sea, cuando el corazón ya se purifique en virtud de la guía y la compañía de ese maestro espiritual y en virtud de seguir la práctica del santo nombre según las indicaciones, entonces cuando eso se purifique, se dice entonces que el devoto siente que en su lengua está bailando el Señor. Él siente que en su vida el Señor está bailando el ritmo de los santos nombres. Él siente que su propio corazón está bailando. Él siente que todo el universo está bailando y danzando y él en éxtasis siente. Él puede estar trabajando, él puede estar estudiando, él puede estar haciendo sus deberes que ha querido en este mundo material, pero él siente. Él se inunda y él entra a los santos nombres y él siente, debido a esa pureza del corazón, él siente la danza del santo nombre y él ya no es él. Y él es pura danza del santo nombre y eso se llama éxtasis y eso se llama nanda. Y eso es dulzura. Entonces él se siente en un torrente constante del dulce néctar de la potencia espiritual que emana de la relación y compañía perfecta y transparente de la presencia del Señor en nosotros. Entonces cuando uno está experimentando algo completamente dulce, lo satisface por completo, que a pesar de todas las situaciones lo sumerge en un estado de éxtasis amoroso y entregado, entonces la pregunta es, ¿qué más podría desear uno? Cuando el padre o la madre está jugueteando con su pequeño niño y es pequeñito así, todo tierno, todo dulce, tiene unos meses, qué sé yo, un añito ya para que esté un poquito más fuertecito y lo carga y el niño se ríe y le hace monerías y el niño se ríe y lo lanza así, lo sostiene en sus brazos y lo balancea y wow, ese momento. Díganme madres y díganme padres que han vivido ese momento. ¿Qué más en ese momento, qué más usted desea? Nada más. En ese momento usted no se acuerda de que anda buscando un trabajo nuevo, de que necesita más dinero, de que la comida es poca en la casa. En ese momento usted solamente está deleitándose en el placer y en el gusto de saborear todo el néctar de la raza que surge de esa actividad, de esa relación amorosa pura, entregada y desinteresada. Qué asociación tan hermosa. Entonces imagínense cuando eso está pasando con la fuente de la dulzura. Cuando ya el devoto purificado su corazón puede probar a plenitud. No así una probadita contaminada, no, probar a plenitud el verdadero sabor que hay escondido en el santo nombre del Señor. Cuando uno ya no menciona simplemente las palabras Hare o Krishna o las palabras Rama, sino cuando uno menciona Krishna y uno siente ya ni el sonido, sino siente sabor, siente una dulzura que no se puede explicar, siente un encanto, siente así como un empoderamiento, como si el Señor en su belleza perfecta, en su dulzura, en su ternura, estuviera así dentro,
completamente y fuera y en todo, invadiéndote y vienen los oleajes, oleajes de dulzura, oleajes de plenitud, oleajes y entonces los brazos se te levantan solos y tú te sientes completamente ligero y cantas y danzas y bailas y exclamas y agradeces y lloras y saltas y wow y la respiración y entonces lo natural es que en ese estado el practicante ya quiera seguir en ese estado, quiera seguir y por eso se dice que ya nunca más se aparta de esa corriente, de esa corriente. En el sendero de conciencia de Krishna, en la medida que nos vamos purificando y acercando y anhelando al Señor, entonces vamos a ver que a su debido momento ese estado aparece en nuestra vida, pero se va. Eso significa, ¿verdad?, que estamos en un proceso de purificación, pero Él viene, simplemente se deja ver un momentico para dejarte todo enamorado y todo enamorado y para que después tú pienses en ese estado y desees querer repetirlo. Pero uno no debe simplemente después querer repetirlo a la fuerza ni imitarlo. Uno debe seguir practicando y anhelando al Señor y el estado solo volverá cada vez más hasta que se instala de manera completa. Pero cada vez que Él vuelva, Él llega y empuja, saca un poco de la impureza. Y cada vez que vuelve a sacar otro poco de impureza con usted. Y cada vez que vuelve, saca más impureza. Así hasta que el cuarto, la habitación de nuestro corazón, queda completamente libre e iluminada, limpia, perfumada, perfecta. Para que ya cuando un día de estos vuelva, ya nunca más se vaya. Nunca más se vaya. Porque eso es lo que uno anhela en el fondo, el alma que está viviendo esa experiencia, anhela, siente el estado de separación. El estado de separación, este estado de separación del que hablo no es el estado de separación filosófica, el que nos aleja de Dios, no. Hablo de un estado de separación sentimental donde uno siente la compañía del Señor y después de pronto siente la lejanía, entonces uno se desgarra por dentro, no se puede explicar. El corazón se destruja y tú dices, Señor, ¿por qué estoy en esta agonía? ¿Y dónde tú estás? ¿Y por qué? Porque ya no experimento tu dulzura y porque ya, y el éxtasis, yo lo quiero y vuelve a mí, perdona mis ofensas, Señor, ¿dónde? ¿Y dónde? Y uno grita y quiere arrancarse el pecho y quiere abrir el pecho y quiere buscar y quiere, no sabe dónde estar, no sabe dónde pararse, es ese sentimiento de separación es lo que llama al Señor de vuelta. Cuando el Señor siente tu desgarramiento, que no es artificial, sino que es que lo extrañas de verdad, es que tú lo estás añorando cada vez más. Tu deseo por Dios, tu deseo por su presencia, por una relación viva y personal está creciendo. Esa relación viva y personal no se puede disfrutar en el impersonalismo. Se necesita de un Dios personal. No se puede disfrutar en el resplandor espiritual, ni en el Brahmayoti, ni en el Brahman. Se necesita experimentar con un Dios en su relación primaria. Es una relación dulce, amorosa, íntima, tierna, entregada. Así, bella, hermosa, deslumbrante. Esa relación que enamora. Entonces, evidentemente, por eso el devoto prefiere, busca y sabe que la forma, la existencia original del Señor es completamente personal. Porque si Dios es amor y si Él despierta amor pleno y una experiencia de amor y satisfacción y dulzura plena, entonces evidentemente eso significa que su estado natural, original, es un estado personal. Dios es una personalidad, es una persona, es la persona suprema, llena de cualidades supremas, capaz de establecer las relaciones supremas, plenas, capaz de satisfacer, capaz de enamorar, capaz de servir, capaz de entregarse, de retroalimentar, de hacerte sentir pleno o plena, lo que sea. Eso es. Lo demás es limitar al Señor. Entonces ahí está el devoto. Entonces usted anhele, eso es real, ese estado de éxtasis es real, ese estado de conciencia es real, se puede vivir, se puede acceder a él y cuando uno va accediendo a él entonces todo lo demás parece pasajero, entonces uno quiere de verdad volver a acceder. Y cuando ese estado no está y no se fuerza, no hay que forzarlo, no hay que aparentarlo, porque aparentar ese estado es una gran ofensa. Es una hipocresía.
sea, el devoto entonces se vuelve hipócrita, no. El estado simplemente sale. Lo que el devoto tiene que hacer es su práctica con sinceridad, cultivar su fe, reunirse con personas también con fe, si es posible que tengan más fe que él, que tengan sentimientos puros hacia el Señor en su forma personal y allí degustar de eso. Y cantar los santos nombres con ese anhelo, con esa ansia, con esa esperanza y con esa conciencia cierta de que el santo nombre está purificándonos, que el santo nombre es la presencia del Señor, pero que todavía debido a mis diferentes impurezas y ofensas o dudas, yo no puedo experimentar esa dulzura de la cual hablan las grandes almas y están locas y extasiadas por esa dulzura. Pero si yo continúo y si yo sigo trabajando con seriedad y si yo sigo suplicando la misericordia del Señor y su devoto puro, entonces de seguro, mi estado va a ir mejorando y va a llegar un momento en que yo pueda recibir la bendición de aunque sea un segundo de experimentar esa dulzura. Y un segundo basta. A veces un chico ve a una chica que le maravilla y de pronto le dicen amor a primera vista, ¿no? De pronto y un segundo verla así, que pasó muy rápido, la chica pasó muy rápido de una bicicleta eléctrica, pero el chico se quedó en la mente del chico, ¿qué pasó? Un segundo basta para que algo, si es atractivo para ti, te impacte. Entonces imagínense con el Señor que es el supremamente atractivo. Un segundo no basta, no, un segundo sobra. Una simple gota, una simple salpicadura de la dulzura del Señor experimentada realmente por nosotros, una experiencia real. No estoy hablando de los libros, no estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de debates sobre que el Señor es dulce, el Señor es bello y toda esa pila de cosas. No, estoy hablando de una salpicadura de experiencia viva de la dulzura del Señor. No hay nada superior a eso, ni nada comparable a eso. Los libros sobran, los discursos sobran, todo sobra, todo sobra. Lo único que quiere es que vuelva a salpicarte, que vuelva de nuevo a dejar caer en ti una pequeña de la gota de su néctar. Anhelen eso. Esa es la dicha suprema del ser vivo. Cuando usted va recibiendo eso, usted por naturaleza se vuelve dulce, se vuelve amoroso, compasivo, entregado, pero más importante que todo eso, desarrolla Shakti, se desarrolla potencia espiritual viva que no viene de ti, viene de la creciente presencia del amor de Dios en ti. La potencia espiritual verdadera nunca viene de uno, viene del propio Señor y de la presencia de la energía de amor por Dios en nosotros. Entonces, pero no te adelantes, no corras, no finjas, no quieras aparentar un gran religioso, una gran religiosa. Vive íntimamente, busca íntimamente, desea íntimamente a tu Señor. Desea, cree cada vez más en Él, escucha cada vez más en Él. Cualquier conversación o palabra que venga a sembrar dudas en tu fe, no la escuches, aléjala de ti, aléjate de esa persona. Si viene a sembrar duda en tu fe, o dile simplemente no vamos a conversar más del tema de Dios, mira, vamos a conversar de otra cosa. No dejes que nada venga a debilitar tu fe, porque si dejas que eso suceda, nunca podrás saborear la dulzura de la cual habla en la Escritura las grandes almas y la cual realmente no tiene comparación. Que la gracia y el amor nos bendiga. Que sea una semana maravillosa, llena de anhelo por el amor de Dios y llena de anhelo por la dulzura de Dios. Que la gracia de Dios nos guíe, nos ilumine, nos lleve hacia nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras relaciones personales, nuestro disfrutar de la naturaleza, nuestra compasión para con aquellos que de alguna forma están sufriendo y que al mismo tiempo nos vaya iluminando el corazón para que vayamos comprendiendo de qué se trata la esencia del camino a Dios. La esencia del camino a Dios se trata de una esencia de relación amorosa. El camino a Dios no está en las bibliotecas, el camino a Dios no está en los rituales, el camino a Dios no está en largas horas de meditación específica, en un vacío, en un resplandor. El camino a Dios está en el enamoramiento.
enamoramiento. Si no experimentas su dulzura, si no escuchas hablar de su dulzura, si no te enamoras. Ese es el camino. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.